por qué estas actualizaciones periódicas de la superintendencia que hace sobre la suma asegurada de RC no han logrado resolver la brecha entre la cobertura y lo que dictan algunos tribunales? En la convertibilidad fueron 3 millones de pesos, eran 3 millones de dólares y a partir de ese momento a la fecha ha disminuido considerablemente. El impacto fundamental es que el asegurado tiene una falsa sensación de tranquilidad. Porque tenemos del periodo marzo 2014 a enero del 2025 un incremento de IPC, o sea, de índice de consumidor, de 154.000%. Y en contrapartida, la acumulación de la superintendencia por el mismo periodo son 5.233%. Ahí tenés sentencias de 300 millones, de 400 millones, de 500 millones. Y Entonces, hay una cerca de los 600, y algunos cerca de los 590.000. 600. Sí. Ante un siniestro, ya en la denuncia de ese siniestro, cuando hay lesionados o por la mecánica del siniestro, ya te hace estar en alerta de qué herramientas vas a tener que ir empezando a implementar con ese asegurado para decirle dónde está parado. Los asegurados más o menos todos piensan lo mismo y lo primero que te dicen, ¿y para qué tengo seguro entonces? Esa es la respuesta clásica. El seguro y la prevención. Damos voz, informamos y creamos conciencia aseguradora de la mano de Aníbal Cejas en Conexión Abierta. Hola a todos, estamos en una nueva emisión del Seguro y la Prevención. Hoy vamos a hablar sobre una investigación que realizó el grupo Alumni, que es un grupo de trabajo surgido en APAS a partir de los alumnos que llevaron adelante el curso para ser analista de riesgo en las distintas promociones. Es como consecuencia de esa formación, se constituyó un grupo de amigos y de trabajo también, de investigación, que en este caso pusieron su mirada sobre las coberturas de RC automotores. Por eso hoy nos van a comentar al respecto Karina Basualdo y Roberto Fajín Esteves, que son dos productores de seguros afiliados a APA, analistas de riesgo y con quienes vamos a compartir distintas alternativas sobre este informe. Así que, Karina, ¿qué tal? Gracias por atendernos. ¿Cómo Aníbal, estás? buenas tardes a la audiencia, gracias por este espacio, un placer estar acá compartiendo Bueno, con vos. muchas gracias y Roberto, gracias por conectarte también, ¿eh? No, gracias a vos, Aníbal, y por poner este tema en el conocimiento de colegas y del público en general también, ¿no? ¿Mm? Sí, sí, recién hablábamos, bueno, que esta problemática que vamos a desarrollar ahora le impone responsabilidades tanto a los productores como a las aseguradoras, ¿no? Digamos, en principio, y comenzando por vos, Karina, ustedes definen la situación actual de la problemática de la insuficiencia tarifaria en RC, insuficiencia a partir de las sentencias judiciales que se producen en siniestros de este ramo, que ustedes lo ven no como una cuestión coyuntural, sino como una Ujú. cuestión estructural. Vos, por favor, ¿me podrías profundizar por qué estas actualizaciones periódicas de la superintendencia que hace sobre la suma asegurada de RC no han logrado resolver la brecha entre la cobertura y lo que dictan algunos tribunales? Mira, como un poco lo que decía Roberto al inicio, ¿no? O sea, un poco nosotros vemos esta problemática y es donde pusimos la lupa porque consideramos que hay un desfasaje claramente a corregir más allá de las actualizaciones que genera la superintendencia. Y ese desfasaje se da porque la superintendencia actualiza de forma nominal
y un poco reactiva, pero la realidad es que si nos vamos un poco a la historia de esto, por eso vamos a la estructura y no a la coyuntura, si nos vamos antes de la convertibilidad teníamos una RC ilimitada. En la convertibilidad fueron 3 millones de pesos, eran 3 millones de dólares, y a partir de ese momento a la fecha ha disminuido considerablemente. Y tenemos que de hecho lo pusimos en el documento que publicamos, un, un esquema donde se ve perfectamente este desfasaje o este descalce de esta relación, ¿no? Porque tenemos del periodo marzo 2014 a enero del 2025 un incremento de IPC, o sea, de índice de consumidor, de 154.000%. Repito el número porque parece raro, 154.000%. Y en contrapartida, la acumulación de la superintendencia por el mismo periodo son 5.233%. Entonces ahí se ve claramente este desfasaje. Por más que la superintendencia siga actualizando en siniestros de claramente siniestros importantes, siniestros graves o por cúmulo, sabemos que hay un porcentaje, digamos, de esa torta asegurados, que esto será un 2, 3, 4%. Pero ese 2, 3, 4%, cuando tenés siniestros de esta magnitud, es donde vemos que la suma queda insuficiente. Claro. Roberto, en el informe también se señala que, bueno, de la suma esta de 3 millones que había antes, 3 millones de dólares, hoy equivale a poco más de 110.000 dólares. ¿Qué impacto tiene esta erosión del valor real de la cobertura en el asegurado? A ver, el impacto fundamental es que el asegurado tiene una falsa sensación de tranquilidad. Ujú. Sí, Durante muchos años el seguro obligatorio alcanzaba para proteger el patrimonio del conductor. La inflación, el paso de tiempo, o sea, hubo una desprotección que eso está ocurriendo, que se da principalmente, no en todos los juicios, se da en aquellos juicios que hay cúmulos de muchos accidentados, etcétera, etcétera. O sea, entonces, el asegurado cree que está cubierto ante un siniestro grave y no es así, porque claro. la suma asegurada no le alcanza y lo que no se da de cuenta es que su patrimonio está expuesto. Claro, claro, correcto. Y a pesar de la entrada en vigencia de la resolución 589 el pasado 1 de enero, ustedes afirman que estos montos ya nacen insuficientes. ¿Por qué? Bueno, volvemos un poco al inicio, perdón, Robert, eh, volvemos un poco a esta mención, ¿no? O sea, cuando se hace una actualización nominal, no se está contemplando el resto de ajustes médicos, de prestaciones dinerarias en ese aspecto, y entonces eso es lo que nosotros mencionamos. Si bien, obviamente, estamos de acuerdo y coincidimos en estas actualizaciones, y bienvenido que así sea, nos parece que igual redundan, o sea, nacen insuficientes por esta brecha que seguimos manteniendo, haciendo mención a esto, ¿no? O sea, cómo incrementó ese porcentaje de consumidor respecto de lo que se actualizó durante este mismo periodo. Entonces, Claro, quedás desprotegido, volvemos otra vez a lo mismo, siempre hablando de siniestros graves, siniestros donde hay fallecimientos o invalidez permanente que obviamente generan un impacto no solamente en la víctima, sino también en el patrimonio del asegurado. claro, claro, correcto. Y decime, Roberto, hay fallos como Woto, Méndez, etcétera, que, bueno, No, establecen Voto Méndez es una fórmula de cálculo que utiliza la justicia para calcular la sentencia, ¿sí? Es claro, una fórmula matemática, ¿sí? Que se utiliza. Vos ahí en esa fórmula pones la edad de la persona, en la probabilidad de vida, etcétera, etcétera, y te da la suma asegurada de sentencia.
Sí, correcto. Y esa fórmula, ¿qué Es una de las diferencia? tantas, ¿no? Perdón, Aníbal. Es Sí, una de sí, las sí, tantas que claro. utiliza Sí, la sí, sí, justicia. correcto. Ujú. Pero esa fórmula en particular, para tomar un ejemplo, ¿no? ¿Qué diferencia promedio detectan entre esos cálculos y los límites legales que establecen las resoluciones de la superintendencia? Mirá, si vos tomás el cuadro que nosotros presentamos, en el cual hay sentencias que han ocurrido este año, perdón, el año 2025, Ujú. el desfasaje es muy grande. Tenés diferencias del ciento y pico por ciento, del 200 y hasta del 300% Ujú. Exacto. entre la suma asegurada y la sentencia. Claro, claro, correcto. A ver, recuérdanos, por Por favor, cuáles son las sumas vigentes actuales. Sí, Karina, decime. 200, perdón, Robert, ¿eh? Sí, sí. La actual para lo que es automotor, o sea, y motovehículo es 208 millones, que es el obligatorio más lo voluntario. Claro, y lo mismo, ¿cuánta diferencia hay entre estos 208 millones y algunos de los fallos que ustedes analizaron? Y Y tenés hay fallos. fallos perdón, Sí, 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 dale, sí, dale, hablen, dale. hablen. No, no, Es, tenés sentencias de 300 millones, de 400 millones, de 500 millones. y Entonces, hay una cerca de los 600, y quinientos algunos cerca de los noventa 600. mil. Sí. Claro, correcto. Y cuéntenos sobre cómo eligieron las distintas sentencias y cómo hicieron este análisis y esta investigación. Bueno, ahí lo que pasó, tuvimos acceso a información de una compañía, ¿sí? De seguros, aparte hemos chequeado también en la web. Lo que pasa que el problema más grande que hay es que no hay estadística Tal en cual. este país. Al Ujú. margen de no haber estadística, vos no tenés un lugar donde podés ir y mirar, a ver, agarrar, decís, bueno, a ver, desde enero hasta septiembre, ¿sí? A ver, déjame ver cómo fueron cuántas causas entraron, cuáles fueron el monto de sentencia, cuál fue, no, no tenés un lugar donde mirar. Entonces, todo artesanal, tenés que entrar, ver las causas, etcétera, etcétera. Gracias a Dios contamos con información que nos suministró una compañía de seguros y bueno, nos hizo un poquito la tarea un poco más fácil. Pero bueno, aparte hemos sido asesorados por personas que están en esto, peritos judiciales, por ejemplo, Ujú. y bueno, el análisis que hemos hecho tiene fundamentos lógicos, ¿sí? No es que son cuatro loquitos que se juntaron y pusieron unas sumas al azar. De hecho, Claro, en el trabajo, si vos lo ves, está en el número de la causa. O sea que claro. Sí, cualquiera puede figuran los entrar y expedientes. verificarlo si lo que estamos diciendo es verdad o no. Claro, claro, correcto. Sí, bueno, tengo que acotar que el trabajo, la investigación completa la hemos publicado en una nota en el sitio Ujú. elseguroenaccion.com.ar y también en el newsletter semanal de este programa, o sea que quienes quieran referirse a eso pueden ir a alguna de esas dos fuentes. Ahora les pido que nos aguarden unos minutitos que vamos a ir a una pausa y cuando volvamos les voy a consultar sobre, bueno, cómo se afecta el patrimonio personal de los asegurados a consecuencia de esta problemática, ¿no? De la Ujú. diferencia entre la suma que está cubierta y lo que finalmente falla la justicia, e incluso apelando a la experiencia de sus propios asegurados eh, sin dar nombres, pero que nos comenten cómo fueron esas situaciones para evaluar, ¿no? La magnitud del riesgo y del daño que se produce en estos casos. Pero esto tras esta breve pausa. Perfecto. DC Sistemas. Brindamos tecnología aseguradora, core de negocios, ERP integrado, estadísticas, portal web, sistemas integrales para la gestión de aseguradoras y reaseguradoras, con más de 40 años de experiencia en el mercado. 4393-0110 www.dcsistemas.com.ar
Presenta este tramo exclusivo RUS, Río Uruguay Seguros. Mi aseguradora, la única con calidad certificada, sigue sumando calidad a su aplicación móvil. Además de tener la póliza en tu celular, ahora podés denunciar un siniestro enviando tu ubicación exacta con solo un botón. Mi aseguradora lo hace cada vez más fácil. TT está muy bien asegurada en RUS. Busca RUS Móvil de Río Uruguay Seguros en la tienda de tu smartphone. Russell Bedford Argentina, una firma internacional que brinda servicios profesionales de auditoría, consultoría, impuestos, outsourcing, payroll y actuarial. Especializada en la industria aseguradora, experiencia, agilidad y excelencia que ayuda a sus clientes a llegar cada vez más lejos. Los mejores aliados estratégicos para lograr sus objetivos de negocio. Somos el primer corredor de reaseguros especializado en contratos y riesgos complejos exclusivamente para Latinoamérica. Special Division Reinsurance Brokers. Profesionales multidisciplinarios que abordan la actual problemática del reaseguro con soluciones innovadoras. Special Division Reinsurance Brokers. www.specialdivision.com. Fianzas y crédito, líderes en seguros de caución. Nuestro propósito es brindar soluciones creativas e innovadoras basadas en un sólido compromiso con nuestros clientes. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0253. Protección que perdura en cada etapa de tu vida. Protegiendo lo que más amás siempre. Descubrí todas nuestras coberturas en yapserseguros.sec.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0254. Cuando tenés la Segunda Seguros, sentís que podés superar cualquier desafío. Porque cuando confiás, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de correo 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0257. Reaseguradores Argentinos, Sociedad Anónima, RASA, haciendo historia en el reaseguro argentino desde 1992. Experiencia, solidez y calificación AA-. Estamos en constante desarrollo. Tu mundo es único, propio e irrepetible. En Rivadavia Seguros nos dedicamos a cuidar de todo lo que sea parte de él. Porque si es importante para vos, te lo aseguramos. Consulta con tu productor asesor de seguros. Llámanos al 0810-999-3200 o visítanos en segurosrivadavia.com. Rivadavia. Es más seguro. Número de inscripción 222. Superintendencia de Seguros de la Nación. 0800-666-8400. Tu moto está para vos todos los días y nosotros también. En Sancor Seguros te acompañamos con coberturas pensadas para motos de cualquier cilindrada, porque lo más importante es que salgas siempre protegido. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0224. Bien, seguimos en el seguro y la prevención, dialogando con la señora Karina Basualdo y con Roberto Fajín Esteves. Bueno, habíamos planteado un tema cortito y empezando por vos, Karina. ¿Qué pasa cuando un asegurado se ve frente a una demanda cuyo monto de sentencia excede por mucho lo que fijó la cobertura de seguros que contrató? Creo que, por supuesto, uno siempre empatiza con el cliente y creo que es uno de los peores momentos que nos toca vivir cuando nos pasa esto, ¿no? O sea, ya de antemano vamos viendo cómo se viene desarrollando el siniestro o, digamos, ante un siniestro, ya en la denuncia de ese siniestro, cuando hay lesionados o por la mecánica del siniestro, ya te hace estar en alerta de qué herramientas vas a tener que ir empezando a implementar con ese asegurado para decirle dónde está parado. Y claramente es uno de los momentos más difíciles eh, y ahí es un poco la docencia que hacemos todos los días, los productores o muchos lo hacemos así,
de al momento de ofrecerle esa cobertura, que el cliente sepa o el asegurado o asegurado sepa dónde está parado. Entonces eso obviamente te allana mucho más este camino Claro, sinuoso que toca vivir, ¿no? Pero la claro, realidad es que es un momento difícil porque es un momento donde la compañía puede avisar que obviamente llega en caso de una sentencia o de esta mediación, cuando no hay acuerdo y avanzan a juicio, la compañía puede, digamos, denegar o es como que le pone fin al mandato que tiene con su abogado de compañía y le hace saber a ese asegurado que obviamente tiene que procurarse su abogado para que le haga la defensa, ¿no? Porque claro, también hay un conflicto de intereses entre el abogado de compañía y el abogado del asegurado. claro. Entonces es por eso que la compañía no puede estar de los dos lados del mostrador y claramente es cuando nosotros ahí tenemos que contarle esto al asegurado, ponerlo de cara a esta situación y obviamente todo esto conlleva otra carga, porque no solamente el asegurado tiene que salir a buscar a ese abogado, que lo ideal sea que sea especialista o que conozca del tema, sino que después también en la causa para llevar adelante y llegar a un acuerdo, hay tres interesados, el abogado de la compañía, el abogado de la víctima y el abogado del asegurado, con lo cual son aún más difíciles llegar a buen puerto después y que todos se pongan de acuerdo con los números, ¿no? Claro. Y obviamente esto que hablábamos, y por eso la importancia o donde nosotros pusimos la lupa en este documento, es ese momento donde el cliente dice, pero yo tengo un seguro, ¿por qué la compañía no mantiene? Y sí, el seguro te acompaña por, digamos, por ley hasta la suma asegurada. Claro, Después ves, hay algunas compañías que acompañan un poco más, pero bueno, ya queda por otro lado, ¿no? Eso, digamos, desde lo legal, la compañía tiene la obligación a cubrir hasta la suma asegurada. claro, Entonces, bueno, ahí empieza todo un tema difícil. claro. Y Roberto, vos desde tu experiencia, ¿cómo vivís estas situaciones? Bueno, a ver, yo comparto lo que está diciendo Karina. Los asegurados más o menos todos piensan lo mismo y lo primero que te dicen, ¿y para qué tengo seguro entonces? Esa es Ujú. la respuesta clásica. Pero sí, es un problema y vos tenés dos problemas. Primero, tenés que bajar las expectativas de ese cliente, de que la compañía le va a cubrir todo. Tenés que explicarle a ese cliente qué es lo que verdaderamente va a hacer la compañía. Y eso es problemático para el productor, porque en realidad el productor está en el medio. Sí, sí, Entonces, correcto. somos el primer fronting que tiene la compañía, ¿no? Es el que recibe los primeros cachetazos, como digo yo. Claro. Pero Y bueno, gracias a Dios hay compañías que comercialmente o por lo que sea, acompañan un poco más al asegurado. Pero bueno, claro, claro. son pocas, lamentablemente son muy pocas. Y Roberto, ¿ustedes observaron alguna tendencia creciente de la justicia a ignorar los límites establecidos en las pólizas para privilegiar una reparación integral? A ver, no es que los jueces ignoren sistemáticamente los contratos, ¿sí? Pero, a ver, el juez tiene que cubrir el daño. El juez tiene que haber una reparación integral de la víctima. Entonces, pero bueno, no es sistemático que esto pase, pero sí la proporción es ínfima, pero hay que darle una respuesta a ese asegurado que está dentro de ese universo que la póliza no le cubre. Y nuestro trabajo apunta a eso, a hacer un llamado de conciencia de que tenemos que hacer algo. ¿Sí? Algunas compañías lo están haciendo, pero tienen que ser más, tiene que ser el sistema en su conjunto. Claro, claro, correcto. Y Ah, sí, sí, decime, Roberto. no, ahora ahí, o sea, nosotros estamos haciendo docencia desde el punto de vista de la compañía aseguradora. Ahora, hay una realidad. No puede ser que vos tenés un mismo hecho generador y que un tribunal te falle un monto y otro tribunal en otro lugar te falle un monto totalmente distinto y Claro, disparatado. Entonces, la justicia también tiene que establecer determinado tipo de parámetros o como vos quieras, donde unifique un poquito también ese tema de las sentencias.
Claro. Si estamos hablando de un mismo hecho, una persona con la misma edad, la misma incapacidad, etcétera, etcétera, no puede haber tanta diferencia. Y nosotros hemos visto que hay diferencia entre lo que pasa en un juzgado, no sé, por decir, en Santiago del Estero, a que pasa uno en Rosario o uno en Capital Federal. Ujú. Y el hecho es el mismo, el daño es el mismo, las consecuencias son las mismas. Claro, Pero bueno, correcto. tenemos que pensar es en ese universo que la suma asegurada no le alcanza. Claro, correcto. Y Y sumando, sí, perdón, sí, decime, no, Karina. sumando a lo que decía Roberto, que, o sea, digamos, la justicia prioriza a la víctima y está perfecto, consideramos Obvio. que es así, pero también en ese cuidar a la víctima desprotege a otra parte que también termina siendo un poco víctima de esto, ¿no? En cuanto al asegurado me refiero. Por eso poniendo esta problemática sobre la mesa no desde el lugar de la confrontación, sino justamente como para abrir un debate y pensar Ujú. entre todos como mercado, no solamente nosotros como productores y analistas de riesgo, sino que todos podamos buscar la mejor solución en pos de lo que siempre decimos declarativamente y muchas veces no pasa en lo diario, que Sí, es poner al asegurado en el centro. claro, correcto. Y Porque vos sabés una cosa, perdón Aníbal, vos sabés sí, una cosa, o sea, cuando vos te encontrás con fallos desorbitantes como él hemos visto, la justicia también tiene que darse cuenta que lo que está afectando es el fondo de primas. No está claro, afectando el patrimonio de una compañía de seguro, es el fondo de primas que es el que se nutre para pagar todos los siniestros. Entonces, la justicia también tiene que formar parte de esa mesa en la cual nos tenemos que sentar a hacer un mea culpa, ¿sí? Y buscar la solución entre todos. claro, claro, correcto. Bien. Eh, bueno, ahora los paso a otro tema. Roberto, ustedes en el documento proponen un esquema de actualización automático basado en unidades fijas como el litro de nafta o el IPC. ¿Por qué consideran que este mecanismo es superador de las actualizaciones que hace la superintendencia? Y mira, agarremos el ejemplo de la actualización de las sumas de responsabilidad civil que se utilizan en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para construcciones, para conservadores de ascensores, etcétera, etcétera. Se actualiza constantemente y se utiliza un índice. A ver, no es el único índice que podemos utilizar. No sé, podemos fijar el valor del patrón oro, es decir, algo hay que hacer. Tenemos que generar un sistema automático ligado a un índice objetivo que le dé previsibilidad. Y de esa manera lo que hace es reducir conflictos y Claro. evita que la actualización que haga la super llegue tarde. Claro, 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 correcto. Bien, ahora los invito a que hagamos una breve pausa y luego, bueno, vamos a abordar otro tema vinculado con esto y también le vamos a recordar a nuestra audiencia la realización del foro que realiza APAS en el mes de abril. Así que, pero bueno, aguárdenos un minutito que ya volvemos. American Reinsurance Solutions. En riesgos complejos, mejor llamar primero a un corredor de reaseguros independiente. American Reinsurance Solutions, su broker de reaseguros. www.americalre.com. En el seguro de autos pasan cosas. Libra abre sus puertas al ramo automotor con innovación, cercanía, más servicios. Libra, actitud que avanza. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400, www.argentina.gov.ar/SSN, número de inscripción 0852. Prudencia Seguros es innovación para asegurar tus valores, porque acompañamos las necesidades tecnológicas que la sociedad actual requiere. Prudencia Seguros, más de 95 años brindando respaldo, solidez y experiencia. Palacio Holder, 25 de mayo 489, piso 6, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. prudenciaseguros.com.ar. Reaseguradores Argentinos, Sociedad Anónima, Raza, haciendo
Historia en el reaseguro argentino desde 1992. Experiencia, solidez y calificación AA-. Estamos en constante desarrollo. Tu mundo es único, propio y irrepetible. En Rivadavia Seguros nos dedicamos a cuidar de todo lo que sea parte de él. Porque si es importante para vos, te lo aseguramos. Consulta con tu productor asesor de seguros. Llámanos al 0810-999-3200 o visítanos en segurosrivadavia.com. Rivadavia. Es más seguro. Número de inscripción 222. Superintendencia de Seguros de la Nación. 0800-666-8400. DC Sistemas. Brindamos tecnología aseguradora, core de negocios, ERP integrado, estadísticas, portal web, sistemas integrales para la gestión de aseguradoras y reaseguradoras, con más de 40 años de experiencia en el mercado. 4393-0110 www.dcsistemas.com.ar. Somos Life Seguros. Queremos acompañarte hoy para pensar y construir juntos tu mañana. Life Seguros, tu forma de vivir. Presenta este tramo exclusivo RUS, Río Uruguay Seguros. Mi aseguradora, la única con calidad certificada, sigue sumando calidad a su aplicación móvil. Además de tener la póliza en tu celular, ahora podés denunciar un siniestro enviando tu ubicación exacta con solo un botón. Mi aseguradora lo hace cada vez más fácil. TT está muy bien asegurada en RUS. Busca RUS Móvil de Río Uruguay Seguros en la tienda de tu smartphone. Russell Bedford Argentina, una firma internacional que brinda servicios profesionales de auditoría, consultoría, impuestos, outsourcing, payroll y actuarial. Especializada en la industria aseguradora. Experiencia, agilidad y excelencia que ayuda a sus clientes a llegar cada vez más lejos. Los mejores aliados estratégicos para lograr sus objetivos de negocio. ¿Sabías que en SIC Broker de Seguros podemos encontrar el mejor seguro que se adapta a lo que necesitas? Conocenos en www.scbrokerdeseguros.com o llamanos al 011 52 63 7500. SIC Broker de Seguros. Estamos en nuestra nueva casa, Juana Manso 205, quinto piso, Puerto Madero. Somos el primer corredor de reaseguros especializado en contratos y riesgos complejos exclusivamente para Latinoamérica. Special Division Reinsurance Brokers. Profesionales multidisciplinarios que abordan la actual problemática del reaseguro con soluciones innovadoras. Special Division Reinsurance Brokers. www.specialdivision.com. Bien, seguimos en el seguro y la prevención. Bueno, antes de continuar, este es nuestro último bloque, antes de continuar con el cierre de este tema, Karina, contanos brevemente lo que ya esté definido sobre la realización del foro de APAS que va a tener lugar en abril y que va a ser en el centro de convenciones como ocurrió el año pasado, ¿no? ¿Qué cosas nos podés anticipar sobre ese evento? Exacto, repetimos lugar, va a ser el 8 de abril, así que los esperamos a todos, obviamente a toda la comunidad, productores, sector y también a todos los ciudadanos, porque otra vez vamos a hacer una convocatoria abierta al público. La idea es convocar a más colegios, a diferencia de lo que se hizo el año pasado, convocar a más colegios y va a haber distintos temáticas dentro del mismo foro, así que no se lo pierdan, va a estar muy bueno, aparte del networking, que siempre es fundamental para nosotros, porque es donde más nos nutrimos, va a haber todo un espacio interesante de distintas actividades para, nada, para seguir capacitándonos, para seguir profesionalizándonos, que básicamente es uno de los ejes o uno de los pilares fundamentales. Claro, claro, correcto. Y Roberto, te llevo a otro tema.
¿Qué pasa con la cobertura que hay para el transporte por plataforma, le hace Cabify, Uber? Ujú. ¿Qué diferencia hay o qué asimetría hay entre la cobertura de RC en esos casos y los de vehículos particulares? A ver, si nos basamos en las sumas que estableció la Superintendencia sobre la Nación, un Sí, vehículo particular tiene una suma asegurada de responsabilidad civil de 208 millones de pesos. sí, Ujú. Si vos agarrás un Uber, un Cabify, ¿sí? Tiene una suma asegurada de 455 millones de pesos. correcto. Ahora, esto genera una incoherencia difícil de poder explicar. O sea, vos tenés dos personas que circulan por la misma calle, con riesgos similares, tienen niveles de protección muy distintas si el vehículo es un auto particular o si es un Uber o un Cabify. Claro, Entonces, eso lo que termina haciendo es confusión al asegurado y a su vez expone al sistema, ¿sí? A un cuestionamiento legal y regulatorio. claro, claro, correcto. Y otro tema, Karina, ¿cómo afecta todo esto al fondo de primas que pagamos todos? Digamos, visto obviamente desde la perspectiva de aquellos que no tienen siniestro, ¿cómo esta situación con la justicia afecta al fondo de prima y a los asegurados que no han sufrido siniestros? Yo creo que es un punto importante el que tocas, Aníbal, y por eso me parece que las compañías están poniendo el énfasis la lupa justamente en en la parte técnica puntualmente. Y un poco lo adelantaba Roberto, ¿no? Recién. O sea, este es un sistema colectivo, colaborativo, y justamente hay un derrame en estas primas que son necesarias que se ajusten a la medida acorde. Por eso hablamos más de ir por el lado técnico, por el lado actuarial, de manera de darle contención a los asegurados cuando tienen un siniestro de estas magnitud en cuanto a la gravedad, ¿no? Del siniestro y que no refleje eso en una prima elevada en aquel que no lo tiene. O sea, que sea un sistema más ecuánime para todos los asegurados, claramente. Claro, correcto. Bien, y ahora para cerrar, una pregunta para los dos, pero comenzamos con vos, Roberto. ¿Qué rol tiene el productor de seguros en todo esto? Y el productor de seguros tiene un rol clave y fundamental. ¿Por qué? Porque tiene que hablar con su asegurado, concientizar del problema que trae sumas insuficientes. Eh, yo creo que la función es, tenemos el deber de explicarlo. Nosotros no vendemos, si bien vendemos, asesoramos y si queremos ser buenos asesores, tenemos que decirle al cliente qué riesgos que está corriendo. Claro, Nuestra tarea es ayudar al cliente a entender el riesgo real, no vender una póliza. claro. ¿Vos, Karina, cómo lo ves? Opino igual que Roberto, me parece que es fundamental nuestro rol y debemos ser muy prudentes en eso, ¿no? De realmente explicarle al asegurado qué es la cobertura que tiene y hasta dónde tiene ese riesgo cubierto o no, y que sepa él hasta dónde está en riesgo su patrimonio o no. Por eso es tan importante nuestra profesionalización, capacitarnos cada vez más y ser honestos también con esto que le ofrecemos al asegurado, porque claramente somos un traductor y nexo entre la compañía y el asegurado, pero básicamente somos el que le traduce y que también lo hace ubicarse o lo hacemos dar cuenta el riesgo que corre, no solamente ahora porque hablamos de automotor, pero en todos los riesgos debemos actuar así, por eso nos focalizamos más nosotros en ser productores desde el análisis de riesgo y no desde la venta de una cobertura suelta, sin mirar Claro, el riesgo a donde estás involucrado. Por eso que nuestro rol es fundamental, porque debemos ser no solamente honestos con el asegurado, sino también elegir las compañías que son solventes y que también tienen esa solvencia, como decimos nosotros en el Alumni, que fue un copyright que le tomamos a Walter Pizzi, de que no necesitamos compañías solventes,
no solamente financiera, sino moral. Y eso implica que esta falta de conciencia aseguradora que a veces vemos en el mercado, por eso hablamos de que no es un documento para confrontar, sino justamente para pensar en serio o repensar, para revisar exactamente qué cosas podemos mejorar, porque obviamente nuestra profesionalidad, seguro, pero además compañías que mantengan esa solvencia y que el asegurado tenga el respaldo de ese contrato cumplido al momento del siniestro. Claro, claro, correcto. Bueno, ya llegó el final de esta edición. No me queda más que, bueno, a través de ustedes felicitar a todo el grupo de alumni que llevó adelante esta investigación. Recordamos el documento completo en www.elseguroenaccion.com.ar, en el newsletter de ese medio y también de este programa. Así que bueno, Karina, Roberto, gracias a ambos por haber dialogado con nosotros sobre este tema. Gracias, Aníbal, a vos Gracias. por el espacio, por el tiempo y nada, va en línea con tu programa El Seguro y la Prevención. Nosotros creo que vamos por ese camino, o sea, necesitamos generar esta conciencia y prevenir este tipo de cosas. Por eso es que ese trabajo que claramente lo hicimos entre muchos y por eso nada, el alumni para nosotros es fundamental porque es un espacio colaborativo y donde podemos desarrollar este tipo de cosas. Claro, Desde el perfecto. Alumni Think Tanks, que es donde lo hacemos. Correcto. Bueno, nuevamente gracias y con nuestra audiencia nos reencontramos en la próxima emisión. Gracias a todos. Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros. Asociate y contá con beneficios exclusivos, bonificaciones especiales en cursos y eventos, asesoramiento jurídico, contable, impositivo y previsional sin cargo. Inspirados en tu confianza, trabajamos día a día en la defensa del productor. Somos Paz, somos APAS. www.apas.org.ar. Fianzas y crédito, líderes en seguros de caución. Nuestro propósito es brindar soluciones creativas e innovadoras basadas en un sólido compromiso con nuestros clientes. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0253. Protección que perdura en cada etapa de tu vida. Protegiendo lo que más amás siempre. Descubrí todas nuestras coberturas en yapserseguros.sec.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0254. Cuando tenés la segunda seguros, sentís que podés superar cualquier desafío. Porque cuando confiás, seguro podés. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de correo 800-666-8400 www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0317. Somos Life Seguros. Queremos acompañarte hoy para pensar y construir juntos tu mañana. Life Seguros, tu forma de vivir. ¿Sabías que en S&C Broker de Seguros podemos encontrar el mejor seguro que se adapta a lo que necesitas? Conocenos en www.scbrokerdeseguros.com o llamanos al 011 52 63 7500. S&C Broker de Seguros. Estamos en nuestra nueva casa, Juana Manso 205, quinto piso, Puerto Madero. Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros. Asociate y contá con beneficios exclusivos, bonificaciones especiales en cursos y eventos, asesoramiento jurídico, contable, impositivo y previsional sin cargo. Inspirados en tu confianza, trabajamos día a día en la defensa del productor. Somos Paz, somos APAS. www.apas.org.ar. American Reinsurance Solutions. En riesgos complejos, mejor llamar primero a un corredor de reaseguros independiente.
American Reinsurance Solutions, su broker de reaseguros. www.americalre.com. En el seguro de autos pasan cosas. Libra abre sus puertas al ramo automotor con innovación, cercanía, más servicios. Libra, actitud que avanza. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400, www.argentina.gov.ar/SSN, número de inscripción 0852. Para tu empresa elegís el mejor socio, los mejores empleados, los mejores proveedores. Con tu ART hace lo mismo. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. Cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa. Superintendencia de Riesgo del Trabajo, 0800-666-6778, www.argentina.gov.ar/SRT. Prudencia Seguros es innovación para asegurar tus valores, porque acompañamos las necesidades tecnológicas que la sociedad actual requiere. Prudencia Seguros, más de 95 años brindando respaldo, solidez y experiencia. Palacio Holder, 25 de mayo 489, piso 6, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Prudencia@prudenciaseguros.com.ar.